En nuestro país la violencia contra las mujeres se ejerce todos los días y lo más preocupante es que para muchos, incluso para quienes la viven, puede pasar desapercibida. En el caso de las mujeres indígenas, esta es alarmante. Cerca de 6 millones de mujeres reflejan desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia de género. Con motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, hoy, en Diálogos en Confianza, digamos no a la violencia contra las mujeres indígenas. ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan y además es semana como de reestreno, ¿no? De relanzamiento. Estamos aquí estrenando nuevo foro. Gracias por acompañarnos, los que están allá viéndonos del otro lado de las pantallas, quienes pues dieron a la tarea de venir hasta acá, hasta Canal 11. Qué bueno, muchas gracias. Diálogos en confianza, además recuperando esta palabra. Qué bueno, la confianza nunca desapareció. Aquí siempre ha estado. Oigan, pero el programa de hoy es doloroso, es espinoso porque es increíble y se los tengo que leer porque si no van a decir esta mujer está inventando cifras. Fíjese, 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Pero lo verdaderamente asombroso es que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta organización a la cual pertenece nuestro país, bueno, hay 36 naciones, nos coloca en primer lugar de violencia hacia las mujeres. O sea, es nuestro país considerado en el que las mujeres son más vulnerables a vivir violencia. Oigan, está bien que andemos buscando primeros lugares, pero eso es bastante vergonzoso. Y hay muchas leyes, y ya ve que firmamos todos los tratados que nos acercan, hasta en servilleta de papel. Todos los firmamos, pero ¿y cuántos cumplimos? Fíjese que además aquí el problema es mucho de formación. Está aquí adentro. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, en México 1 de cada 10 personas considera que se justifica poco o mucho la violencia física contra las mujeres. 9% de los hombres y 7% de las mujeres lo justifica por diversas razones. Por ejemplo, si hay infidelidad o porque se pone violenta la mujer, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? O porque es grosera, mala o insulta o desobedece a su esposo o papás o cuando comete un error, entre otras. Y bueno, entonces es una cosa terrible porque a niveles mundiales tenemos una pandemia de feminicidios, de mujeres en muy mal estado, desnutridas, abandonadas, sin atención a sus derechos reproductivos y sexuales, tienen que parir en el jardín del hospital. O sea, eso es vergonzoso. Y teniendo encima el 25 de noviembre, que es precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pues siquiera hacer así, detenernos un pasito y saber qué tanto estamos nosotros, ¿verdad?, cooperando para que esto siga creciendo en lugar de ser la solución al problema. Está vergonzoso, ¿verdad? Así es. A mí sí se me cae la cara de vergüenza, ¿eh? De veras, es una cosa terrible. Vamos a ver un testimonio y ahorita regresamos y vamos conociendo la opinión, no solo de nuestros especialistas, sino de ustedes aquí presentes y de ustedes allá en sus hogares. Adelante. Hace tiempo que yo sufrí contra la violencia, que yo tenía mi marido y llegaba borracho, no trabajaba, siempre andaba del día embriagado, no me daba los gastos, tenía que yo que buscar para comer, todo en eso. Un día pues me cansé, pues ya le llamé atención, pues le dije, pues sabes qué, hasta aquí nada más, ya no quiero violencia, pues si quieres andar así de embriagado, pues vete y yo pues me voy a dedicar yo sola con mi hija a trabajar y voy a salir adelante. Primero
tomé capacitación en Cuetzalan, de la organización Humasewal. En eso pues ya me interesó mucho, entonces sí, me llamó mucho la atención. En eso pues empecé a trabajar ahí, a tomar talleres, capacitaciones, y en eso sí tomaban los temas, eran muy importantes y son ciertas que decían, y ahora pues ya más o menos ya conozco los derechos, cómo se defiende a una mujer, que ya no haya discriminación, y antes había discriminaciones y ahora ya no. De que nos separamos con mi marido, ya ahora estoy viviendo más o menos mejor, porque ahora pues ya no tengo esa violencia, pues yo decidí dejarlo para que no haya más. Pero qué fuerte y qué decisión tan ruda cuando en un lugar, por ejemplo, en este caso, el poblado donde ella se encuentra, pues te enseñan a que si no tienes un hombre junto no hay forma de salir adelante, ¿verdad? Retomamos esto y qué origina tanta violencia, Marta, que hoy tengo 3 Martas, aquí. Pensamos que era requisito para venir al programa llamarse sí. Marta. Esto verdaderamente debe ser señal divina. Algo vamos a hacer hoy, aunque sea sembrar una semillita. A ver, por favor, vamos contigo. Marta Torres Falcón. Hola. Primero con la doctora en Ciencias Sociales y profesora de la UAM Azcapotzalco. Adelante, Marta. Fernanda Tapia, es un gusto estar aquí, compartir este espacio con las y el colega. La violencia en contra de las mujeres no es un fenómeno nuevo. A mí me parece que este testimonio que nos comparte esta mujer indígena en esta zona de la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, condensa una realidad brutal. Para ponerlo en pocas palabras, dice la mujer más o menos al final, antes había discriminación, ahora ya no. La discriminación es una constante en muchos espacios, en muchas relaciones sociales. Los datos que nos compartes de la Encuesta Nacional de Discriminación dan una idea, tal vez un mustio reflejo de lo que es esta realidad. Quisiera destacar, rescatar, para abrir la discusión, del testimonio de esta persona algunas cosas importantes. Uno, que me llamaron mucho la atención. Uno, este vínculo entre discriminación y violencia. La desigualdad es caldo de cultivo para muy diversas formas de violencia. En segundo lugar, los derechos. Cuando ella dice, fui a la organización y ahora conozco mis derechos, esa es una parte fundamental. Y tercero, la naturalización de la violencia. Los digo en el orden en que los recuerdo, no es un orden de importancia ni el orden en el que están. La naturalización de la violencia. Damos por hecho, y ni siquiera nos lo cuestionamos, por eso es inconsciente, que hay varios grados de humanidad y por eso hay tantos hombres y tantas mujeres que les parece normal que se golpee a la mujer adúltera, a la mujer infiel, a la mujer insumisa, a la mujer desobediente, a la mujer alebrestada, a la mujer dueña de sí. Entonces creo que con estos elementos podríamos iniciar. Varias veces hemos comentado aquí en nuestro Canal 11 y concretamente en este programa, hemos comentado la pervivencia de relaciones de violencia en contra de las mujeres, hemos comentado la naturalización de la violencia, hemos comentado la urgencia de tomar acciones concretas para erradicar este flagelo social. La violencia nos daña a todos. Oye, y a mí me preocupa porque, bueno, aquí el testimonio de Isabel en un momento dado reconoció y dijo, a ver, ya basta, ¿no? Yo ya no puedo seguir así, algo le molestó, ¿verdad? Algo le dolió, si no sé si se sigue otros 20 años. Yo te pregunto, Marta Sánchez Néstor, coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, ACE y coordinadora de la Alianza Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Bueno, ella reconoció que vivía violencia. ¿Cuántas mujeres crees tú que actualmente ya lo identifiquen y lo reconozcan? Sí, mira, yo creo que por todo el trabajo que hay desde lo comunitario, desde la academia, desde algunos medios de comunicación, en visibilizar la violencia, desde los diálogos también en confianza que se hacen allá en corto, en esos círculos donde a veces no son tan públicos, en los talleres comunitarios, la relación con las instituciones o aquellos mecanismos de la mujer que existen y que están tratando
de impulsar acciones coordinadas con la sociedad civil o con las organizaciones diversas, creo que ya son muchas las mujeres que lo identifican. Son menos las que lo denuncian y las que hacen visible en su propia voz la violencia. Sin embargo, sí saben lo que les daña, lo que les entristece el alma, lo que no quisieran vivir, y de pronto ese contexto comunitario, familiar, las ha llevado a un nivel donde el miedo paraliza muchas veces, ¿no? Paraliza las voces. Sin embargo, podemos ver cambios individuales y colectivos. Ya no, yo siempre pienso que hace 20 años soñamos una vida libre de violencia para todas las mujeres, para todos los pueblos, y que hoy no tenemos lo que quisimos, pero que tenemos un poco de lo que hemos soñado realidad. Ahorita que veía el testimonio, pues hemos estado en la Masehualciguame muchos años. En el 2000 hacíamos talleres en su sede. Sabemos que ellas tienen muchos años más de historia, incluso son mujeres que tuvieron que tomar una determinación, venían de organizaciones hechas por hombres y mujeres, y por falta de un reconocimiento a su trabajo, pues ahora tienen una organización propia, muy exitosa en lo productivo y en este trabajo. Justo yo quisiera mostrarles este libro, que es una de los 6 tomos de esta serie que se llama Vida y Milagros de Mujeres Indígenas, que se acaba de presentar esta semana, ¿verdad? De las casas de la mujer indígena, solo de 6, de 22, esperamos que todas las demás lo tengan. Y aquí viene la de la Masehual, que cuentan que llevan 26 años organizadas, ¿verdad? Es más de 2 décadas. Oye, ahorita nos vas a platicar de esto y de las diferentes etnias, porque ahí me contaba, por ejemplo, una amiga que llevaba ayuda, que ha estado aquí en este programa, por ejemplo, ahora con la tragedia esta de las lluvias de Manuel y demás, lograron subir con un helicóptero, ayuda no institucional, y que, por ejemplo, veían que las mujeres amuzgas en la sierra, en la parte además más ruda de la sierra de Guerrero, ya tenían ordenados a todos en el pueblo en filita y demás para recibir como debe ser la ayuda. Ahí las mujeres fueron las que se organizaron. Ahorita nos platicas de estas experiencias. Claro que sí. Y quiero presentar también a Marta Alicia Tronco Rosas, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Ahorita nos vas a hablar del violentómetro, Marta, porque la violencia se mide. Sin embargo, pues hay quienes nos siguen reescribiendo el viejo guión, ¿verdad? Tanto en comerciales, en telenovelas, en pasquines. Y cómo caramba se va a dar cuenta la mujer que está viviendo violencia si, vamos, son más los que promueven que sí tiene que tener un dueño, que no puede hacer lo que ella quiera. Está como, es una lucha aquí contracorriente, ¿no? Sí, fíjate que ahorita observando esta presentación, lo que dice Isabel, hay que recordar que la violencia contra las mujeres, la que sufren las mujeres indígenas, se denomina como doble o triple violencia. Hay que diferenciar la violencia que existe entre las mujeres de las zonas urbanas, las mujeres de las zonas rurales y de manera particular las mujeres del área del campo, que en realidad tienen una doble y triple violencia solo por el hecho de ser mujeres pobres, de ser mujeres analfabetas, y que muchas veces no se conocen los derechos, y además las tradiciones orales son formas de vida y costumbres que son difíciles de reconocer. También las estadísticas que mencionas, yo creo que siempre nos manejamos con indicadores y estadísticas, pero debemos de hacer un alto, debemos de revisar de manera muy puntual, porque estas estadísticas dan cuenta de las personas que manifiestan haber vivido violencia. Pero ¿qué pasa con el otro porcentaje de aquellas que no reconocemos que de manera cotidiana sí estoy siendo violentada? O sea, tenemos una cifra negra altísima. Exactamente. Porque cada quien piensa que violencia es una cosa diferente. A lo mejor hasta que no me cacheteen creo yo que es violencia y ya pasé como por 20 niveles antes, ¿verdad? En efecto. Por eso ahorita será bueno que lo retomemos esto, Marta. Claro que sí. Oigan, y no quiero irme a la pausa sin presentar a Nacho, si no va a decir que lo discriminé. No, mi querido Ignacio, ¿cómo estás? Ignacio Lozano Verduzco, psicólogo social, candidato al doctorado en psicología y colaborador de Gendes ACE. Oye, pero habrá quien ahorita esté viéndonos y diga, ay, pero si eso ya es cosa del pasado, eso ya ni sucede, lo de la violencia contra las mujeres, o les pasa a estas mujeres porque están en lugares muy apartados, hombre, aquí en la ciudad no pasa. Sí. Cuéntanos la realidad. Pues escuchando la presentación y el testimonio de la compañera, a mí me hace pensar en
la responsabilidad que como hombres tenemos ante este fenómeno social, ¿no? Primero, reconocer, como decía Marta, que es un fenómeno social de gran magnitud en nuestro país, en diferentes partes del mundo, que tiene efectos gravísimos para diferentes personas, pero que los hombres participamos en él generalmente como opresores, ¿no? Y que contribuimos entonces a la reproducción de un sistema que continúa reprimiendo y continúa oprimiendo no solo a las mujeres, pero también a otros grupos minoritarios, ¿no? Y no sé, ¿por qué? Pues porque siempre ha sido así. ¿Y qué tal que no tiene que ser así, verdad? Claro. Y Nora, ¿cómo estamos en las redes? Y allá también con nuestra especialista. Fer, buenos días. Te presento primero a María Paula Castañeda, coordinadora de proyectos de la organización X, Justicia para las Mujeres. ¿Y qué crees? Que no vamos tan bien. En el Twitter tenemos ya mucha participación, pero en el Facebook como que todavía no. Pero les voy a mencionar cómo pueden ver esta transmisión en vivo. Ándale. Es http://www.canal11live, así con v.tv/internacional, para que por favor esté ahí. Y aquí en el Twitter ya nos están diciendo que no conocen el violentómetro, pero además David González dice que la violencia es violencia y él no cree que se pueda medir con ninguna escala. ¿Te parece si lo regresamos? Ahorita lo retomamos y ahorita voy a tomarle foto al violentómetro para subirlo al internet. ¿Sale, vale? Ahorita regresamos. Estamos posteando precisamente las fotos del violentómetro que nos están solicitando en las redes, aunque hay página y todo para que lo consulten. Claro. Vamos a ver esto y retomamos el tema. ¿Quién quiere a mi gordita? Si no me quieres, me voy a enojar. No te contesté porque estaba muy ocupado. No mereces que te dirija la palabra. ¿Es tu amigo? Seguro quiere contigo. Es que me haces enojar. ¿Cómo? ¿No puedes? Pero si es tan fácil. Con ese pantalón te ves muy chistosa. La lonja se asoma. Discúlpela, es que sale muy poco. No está acostumbrada a estos lugares. Si me dejas, les voy a decir a todos que eres una cualquiera. No quiero que te vuelvas a vestir así. ¿Te fijaste cómo te veían? Si te identificas con una de estas frases, ten cuidado. La violencia aumentará. Ahí están una de las etapas del violentómetro. Marta, pues ya te di baje con estos tres. Miren, este es el violentómetro, el original, con el que empezamos a medir la violencia. Y además hecho así como una reglita por la Secretaría Académica del Programa Institucional de Gestión con Perspectiva de Género del Poli. Y entonces aquí van los colores, ¿no? Ten cuidado, o reacciona, o aguas, porque estás en peligro literalmente de muerte. Y como decías, ¿verdad, Marta? ¿Qué considera quién violencia, verdad? Claro. ¿Qué opinas de eso de que pues, la violencia no se puede medir como nos decía nuestro cibernauta? Sin duda alguna es algo muy difícil de medir. La violencia es algo difícil de medir, entre otras cosas, porque la tenemos muy naturalizada. Entonces, cuando la violencia no se expresa en golpes, cuando la violencia se manifiesta en algunas de estas frases, en humillaciones, descalificaciones, falta de respeto, nos parece difícil no solo de medir, sino incluso de identificar. Yo creo que una utilidad básica de este violentómetro que nos presenta la colega del Poli, Marta Tronco, una de las utilidades básicas es que permite visibilizar estas expresiones. No importa tanto si esto es más grave, menos grave o qué. Lo que quiero decir es que la sola lectura del violentómetro nos permite identificar que existe violencia. Y si la forma en que estamos viviendo en nuestra relación, la interacción con la pareja, no la vemos reflejada en ese violentómetro, pero nos produce algún malestar,
Con eso se está prendiendo un foco amarillo primero, después violeta y después morado fuerte, que nos está indicando que se tiene que tomar algún tipo de acción. La violencia existe, la violencia se mide, los que no se miden mucho son los hombres agresores, ¿no? Claro. Más bien sí. Yo quisiera Ignacio. comentar, con Adelante. respecto al violentómetro, que es una creación del Politécnico Nacional, que es el resultado de una serie de investigaciones que hicimos para medir la dinámica de relaciones de pareja entre los jóvenes estudiantes politécnicos. O sea, entre los jóvenes estudiantes Jóvenes. politécnicos. A ver, quiero hacer allí hincapié, Marta, porque no es cuando ya tienes 30 años de casado, ¿eh? Claro. O sea, puede ser ahí o relación de noviazgo de pareja. Y no solo en lugares muy apartados como pensamos esto, ¿verdad? En efecto. Puede ser en cualquier centro citadino o lo que ustedes gusten. Adelante, Supuestamente las instituciones educativas tenemos todo un compromiso, pero no estamos exentas de la violencia que se manifiesta. Particularmente en esta investigación que estoy haciendo referencia, hicimos nuestro muestreo con niños y niñas de 14 años a los 29. Esto quiere decir que la violencia, dentro de este estudio que se realizó para ver algunas problemáticas de adicciones, de situación social, de sexualidad, el tema que nos ocupó en realidad con datos muy severos, el foco rojo, fue el de la violencia. Y con resultados como estos tuvimos que realizar una serie de materiales didácticos porque este material didáctico denominado violentómetro se diseña para dar cursos de sensibilización a los propios estudiantes, porque es una manera de que se pudiera observar y visibilizar esto que pareciera que es cotidiano en nuestras vidas, que lo vemos en la familia, que lo vemos como cotidiano en las escuelas, e incluso entre maestros, entre directivos, directivas, porque la violencia, quiero aclarar, que no es exclusiva y padecen solamente las mujeres. La violencia es un acto de poder, es una situación que tiene un objetivo, no es accidental. Y eso hay que remarcarlo y hay que enfatizarlo. Oye, Marta, y por eso, fíjense, tenemos el original en donde, por ejemplo, una forma de violencia es bromas hirientes, así de sencillo. Bromas hirientes. Ay, qué gorda estás, oye, y cuenten el chiste, ¿no? De que te quedaste varado en la playa. O luego va subiendo el tono, manosear o golpear así, jugando, eso es violencia. Y puede llegar a grados ya muy peligrosos, como encerrar, aislar, amenazar. Pero como dices tú, es un acto de poder. Hay un violentómetro para los niños. Interesantísimo y con los colores que conocen los niños, ya saben. Verde, amarillo, rojo, aguas. Y dice cosas interesantísimas como burlarte de tus amigos, amigas o maestros. Eso es violento. Eso es violento. O ya en amarillo es imitar de forma burlona a los compañeros, grabar peleas para exhibirlas. Y bueno, ya en rojo de aguas, ya ahora sí pide ayuda, ¿verdad? Empujar, jalonear, pellizcar, pelear o reñir dentro o fuera de la escuela, amenazar de muerte. Y lo interesante es que también está en las diferentes lenguas, los idiomas que se hablan en nuestro país. Este es el náhuatl, ¿verdad, Martita? Así es, tenemos... Este es el náhuatl, pues para que todo mundo se entere, ¿no? En 3 lenguas en este momento, en mixteco y en Nomás tlapaneco. te faltan 361. Estamos Pero solicitando vamos al INALE. bien. Y yo haría uno hasta con dibujitos, ¿verdad? Para aquello de que no tenemos ahí la lectoescritura. Oigan, pero a ver, vamos a platicar aquí con nuestros testimonios. Amiga, ¿cómo te llamas? Me llamo Alejandra Domingo Portillo. Vengo de la comunidad náhuatl de Cuentepec, que está en el estado de Morelos. ¿Tú sufriste violencia ahora que estás oyendo la enorme gama, el menú que tenemos para ejercer violencia o recibir violencia? Pues sí, ahorita que pues estoy escuchando todo esto y pues además con todo lo que pues se puede ir viviendo de etapas. Y pues sí, en un momento en que, pues, o sea, nuestra lengua materna, nosotros, es el náhuatl. Y entonces al ir, tratar de salir de la comunidad, de comunicarse con otras personas, entonces ahí obligadamente tienes que aprender el español, porque de alguna otra forma, pues, no te van a entender.
Y entonces ahí al no hablar el español, entonces ya te pueden, o sea, te ignoran, o sea, no te ponen atención a lo que quieras solicitar. Y Te doy un tip. No, hombre, aprende inglés. Francés, olvídate. Te vas a ahorrar un chorro de broncas. Oye, ¿alguna vez hablaste quedito en tu idioma, en tu lengua, con tal de que no vieran que hablas náhuatl? ¿Te dio pena que notaran que hablabas náhuatl? Ajá, pues cuando era pequeña, sí, cuando salía con mi papá, pues sí, a veces así como que pues ya no dices nada con tal de que no se burlen de ti las demás personas. Y pues sí es eso, ¿no? Porque además de que no puedes comunicarte, entonces te sientes mal y entonces tratas de que pues aprender el español lo más que se pueda. Y entonces porque te ignoran y pues no, y aparte pues sí se ríen de ti. Aquí recalcamos lo que decía Marta, la discriminación genera violencia. A mí me parece este testimonio que nos comparte la compañera es muy importante porque nos está visibilizando cómo la violencia estructural se junta con la violencia personal, ¿no? Entonces, tenemos que entender que este tipo de violencia funciona dentro de un sistema particular de opresión, ¿no? Yo digo, felicitar a las compañeras del Poli por este violentómetro, pero yo diría que, bueno, ninguna violencia es menor o mayor, ¿no? O sea, todas las violencias se tienen que visibilizar, se tienen que identificar, son igual de graves, y me gusta mucho la cápsula que pasaron porque me parece que no nada más es útil para las personas víctimas de la violencia, me parece que también es muy importante que para las personas que han sido agresoras, que el ignorar, el hacer bromas también es una forma de violentar a la otra persona, ¿no? Y que no es una violencia únicamente contra las mujeres, sino que la violencia masculina se ejerce, es generalizada, ¿no? También la ejercemos en contra de otros hombres, claro, porque se trata de una cuestión de poder y de mantener un control sobre la otra persona. Claro, se focaliza sobre todo en las mujeres por historia y por opresión, pero bueno, como hombres hemos sido socializados para ejercer ese poder y lo sabemos hacer a través de la violencia de diferentes tipos. Mira, en La Voz de la Montaña, algunas de las personas que bajan de la sierra tienen que ir a pedir ayuda, que los acompañe algún locutor de los que hablen la lengua que ellos hablan, porque si no, como tú dices, no les hacen caso. Tratan de levantar una demanda ante el MP, ni los pelan. O piden ayuda en el centro de salud, ni los reciben. Tienen que ir con el locutor para que, entonces sí, ya, ahora sí que charolean, ¿verdad? Y ya les hacen caso. ¿En tu caso te negaron algún servicio o no te hicieron caso en algo? Pues ya ahorita, pues ya como ya sé un poco más el español, pues entonces pues ya no es tanto. No, ya, pero cuando no. Ajá, pero cuando no, porque también han sufrido esa discriminación, o sea, vecinos, tías, claro, mis papás mismos que me comentaban de que pues acuden a alguna institución para hacer algún trámite y entonces no tienen esa atención de que pues, o sea, no pueden comunicar bien a lo que van y entonces, o sea, les da muchas vueltas. Y pues, en fin, no los atienden bien. Como si fuera de otra subraza, subgénero o de tercera, ¿no? Un ciudadano que no merece ser atendido. Y a ver, Nora. Sobre esos obstáculos jurídicos a los que nos enfrentamos las mujeres, ellas hicieron un estudio aquí en la asociación y quieres compartir los resultados. Fue en diferentes estados, María Paula. Sí, en X Justicia para las Mujeres hicimos un estudio analizando diferentes fallos judiciales y cómo las y los jueces discriminan contra las mujeres y particularmente contra las mujeres indígenas. Y es muy interesante porque, como mencionaban, la cifra negra, o sea, muchos de los delitos que se cometen ni se denuncian y mucho menos llegan a la etapa de sentencia por todos esos obstáculos precisamente del idioma, del costo, de la distancia para acudir como a estas instancias de justicia. Y lo que nosotras observamos ya analizando como los fallos judiciales, que digamos es como la última etapa que llegan muchas menos mujeres, es que es como todos los estereotipos de las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, se pueden utilizar en su contra para juzgar contra ellas. Entonces, claro, es algo muy interesante también, y cómo el idioma también las hace más... no poder hablar español las hace más vulnerables. O sea, tenemos sentencias a donde las mujeres, por no poder comunicarse, firman un papel en blanco y ese pues es un testimonio falso y cómo eso les afecta después en el proceso.
¿Y cómo borramos el chip? ¿Cómo le hacemos para resetear toda esta información de violencia que además les entregaron como por derecho divino a los hombres, ¿verdad? A los varones, para irla ejerciendo por la vida. Ahorita decíamos que en la encuesta que se hizo de violencia en las parejas decían, si la mujer se pone violenta, entonces merece ser castigada. O sea, eso es un derecho solo de los varones. Nosotras no se vale que gritemos, nosotras lloramos. Ellos sí tienen que gritar por todo, porque como a ellos no les dan chance de llorar, ¿cómo borramos esto y lo reescribimos? Yo creo que es muy importante empezar por llamar a las cosas por su nombre. La violencia es violencia. Cuando hablamos de violencia, pensamos a lo mejor en la guerra, pensamos en la guerrilla, pensamos en armas, pensamos incluso en el crimen organizado, pensamos en distintas expresiones brutales, paradigmáticas de violencia. Hay que empezar por reconocer que la violencia está en nuestro entorno más inmediato, llámese casa, llámese pareja, llámese cama, llámese comunidad. Cuando hablamos de la violencia, bueno, ya hay que distinguir, regreso un poco a lo que comentábamos antes, este vínculo entre discriminación y violencia. Las mujeres en general, por ser mujeres, sufrimos distintas formas de discriminación y que conocemos. El hostigamiento sexual en esta y otras ciudades es algo que las mujeres conocemos. El que para que te den un empleo tengas que reunir ciertas características corporales es algo que también conocemos. Es triste, pero ya hasta lo normalizamos. Ya Marta. está totalmente Qué normalizado, pena, por pues supuesto, sí. y en distintos espacios, no es únicamente, no está acotado. Cuando hablamos de población indígena, hombres y mujeres indígenas también sufren formas específicas de discriminación. Una que debería llenarnos de vergüenza es esta cuestión del lenguaje. Yo he visto muchas veces en la universidad que llega el profesor fulanito de quién sabe qué país, ¿no? Y aprendió español como segunda lengua y habla mal y no sabe el subjuntivo y se equivoca con las personas y los tiempos. Y tratamos de ayudarlo, tratamos de entenderlo y decimos, wow, pues es el doctor fulanito. Pero si llega una persona de nuestro país, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, y llegan hablando en tzotzil o en náhuatl o en cualquier otro idioma, los vemos con un profundo rechazo. ¿No? Entonces, porque de hecho ni les llamamos idiomas. Ni les llamamos idiomas. Mal Dialectos. llamamos dialectos, sabrá Dios, y entonces por eso vale menos. Oye, ¿lo retomamos? Bueno, todavía tenemos 30 segunditos. Adelante, Marta. 30 segundos, se lo cedo a mi tocaya, porque ya tenía la Yo mano. quisiera hacer la solicitud abierta al INALI, porque hemos hecho reiteradamente la petición de que nos puedan ayudar, esa institución a las personas de las lenguas indígenas. Necesitamos estos idiomas, este violentómetro en otros idiomas, y solamente las secretarías de la mujer de algunos lugares nos han apoyado. Y el único ejemplo es el náhuatl en Guerrero. Ajá, muy bien. Oigan, pues ahorita regresamos con esto de la violencia hacia la mujer. Hoy lo enfocamos a la mujer indígena, pero es que la verdad está por todos lados. Qué pena. Perdón, mi amor. No pensé que esta fotografía fuera tan importante. ¿Que no puedo acariciarte como yo quiera? Pero si para eso eres mi mujer. No seas tontita. Ay, solo estoy jugando. No aguantas nada. Pon atención cuando te hablo. Quítate. No quiero hablar contigo. Ya te dije que tienes que hacer lo que yo te diga. La próxima vez no va a ser solo una patada. Ahí te vas a quedar hasta que te portes bien conmigo. Si te identificas con una de estas situaciones, reacciona. No te dejes destruir. Pues bueno, esta es otra parte del violentómetro. Hay que tomar en cuenta lo que nos dicen y de verdad reflexionar, porque como han estado diciendo los especialistas y por supuesto también nuestros testimonios, Fer, lo vemos tan natural que incluso yo creo que por eso los mensajes aquí en el Facebook. Mira, nos dice Eric Pineda, es verdad injustificada la violencia a las mujeres, no la justifico ni la acepto, pero también es verdad que deben tocar el tema que las mujeres con el afán de conseguir la igualdad han pasado la línea.
Ya lo dijo ese gran hombre Benito Juárez, el derecho al respeto ajeno es la paz. En este mismo sentido, deberían de darse una vuelta a los antros para verlas cómo están borrachas y hacen ridículos y al salir se golpean entre ellas mismas. Nos dice Pame Jensen, yo creo que el problema verdadero de la violencia femenina empieza por nosotras mismas. Primero, porque aunque las mujeres estamos trabajando y los hombres cooperan más en la casa, las mujeres seguimos siendo la principal guía de los hijos y se predica con el ejemplo. ¿Y qué esperamos que pase si entre nosotras mismas nos ofendemos? Y nos dice Sandra Erika Díaz, también hay mujeres muy violentas. Mi hermano fue violentado por más de 14 años en su matrimonio y lo llevó a la depresión extrema. Y así hay más testimonios. Aquí dice Monique Collin que es cierto que las mujeres sufrimos día a día distintos tipos de violencia, pero que también muchas mujeres practicamos la violencia contra los hombres y tristemente contra nosotras mismas. Esos son los comentarios. Aterricemos aquí. En los números, ¿qué tanto hay? ¿Por qué tanto hay? Porque siempre nos salen con eso de que también las mujeres practican violencia y muy fuerte contra los hombres, pero el porcentaje, ¿cuál es realmente? Yo estaba revisando hace rato los datos de la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en el Hogar y siempre son las mujeres las que salen más violentadas en la familia, en la pareja. Pero ¿no? abrumadoramente, ¿no? Sí, Un 90 y tantos %. A mí a mí me enoja mucho, la verdad, escuchar este tipo de comentarios. No voy a negar que no hay mujeres violentas. Eso llega a suceder, pues, ¿no? Pero me parece que tenemos que comprender que esta violencia, si bien son acciones individuales, es producto de una socialización y de estructuras mucho más grandes, de un sistema de género que nos enseña a cómo oprimir y a algunas otras personas a cómo ser oprimidas, ¿no? Pero bueno, la violencia contra los hombres o la violencia que ejercen las mujeres de ninguna forma se compara con la violencia que ejercemos los hombres en tanto colectivo, ¿no? Porque además, como hombres nos enseñan a hacer eso, ¿no? A tal grado que inclusive entendemos la violencia de forma muy distinta. Los hombres entendemos la violencia con sangre, con moretones, con golpes, mientras que las mujeres la entienden de otra forma, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una naturalización masculina de la violencia y entonces yo como hombre pienso que no estoy ejerciendo violencia si le insulto, si le digo todas estas cosas que estaban pasando en la cápsula, ¿no? Yo de verdad hago un llamado que a los hombres que nos están viendo, que si están identificando que llegan a hacer alguna de estas cosas, están siendo violentos, ¿no? Y que hay formas de dejar de ejercer esa violencia. A ver, Marta mujeres. Sánchez, a mí me preocupa porque también dicen, ya nos pasamos de la raya, oye. ¿Qué opinan los hombres en las comunidades? ¿No te han salido con eso? Pues es que esta se pasó de la raya. Ya rebasó cualquier medida, ¿verdad? Mira, hace años escuché un comentario entre dos hombres en un lugar ahí de Guerrero, cuando sale la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Decían, bueno, es que ya en ese tiempo que estaba otra primera dama o otra esposa del presidente acá en turno, y decían, no, es que está generando muchas leyes. Ahora ya ni siquiera puedes llegar y hacer el amor con tu esposa de manera libre, porque ahora nos van a encarcelar. Luego escuché a un maestro decir, pero es que ya no cumplen con sus obligaciones las mujeres a partir de esas leyes, ahora ya ni te puedes acostar con ellas cuando tú quieres, como su marido. Entonces resulta que el tema aquí, no importa de qué contexto, en general está habiendo mucha resistencia a los cambios, que está habiendo tanto avances legislativos, aplicación de leyes, el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, porque aquí no hemos hablado de que frente a toda esa violencia no estamos solas, nos hemos estado articulando, organizando, por eso hablábamos de estos 26 años y hay organizaciones que más años y hay algunas que menos. Me parece que hay una resistencia, así como cuando preguntamos si el Estado mexicano viola los derechos de los hombres o de las mujeres, de quién más, de quién menos. Y inmediatamente hay una reacción de las estructuras de gobierno de decir que no violan los derechos humanos de las mujeres. Es igualita la reacción. Y tienes que demostrarle a este Estado mexicano que te viola tus derechos. Claro. Aunque estés pariendo en el jardín del hospital y eso se siga dando, la reacción de las oficinas de gobierno, de la Secretaría de Salud, no es aceptar que está cometiendo una violación de derechos, que está faltando a la interculturalidad, a la aplicación de leyes específicas, que no hay presupuesto, que no hay traductoras, intérpretes, que no hay personal. Y lo primero es la autodefensa, la justificación. Incluso van más allá, yo creo que se llega a la criminalización. Así como leemos estas cosas que se están anotando,
del señalamiento, en muchos talleres lo escuchamos, pero es que las mujeres producimos los machos y los educamos, y lo escuchamos de las propias mujeres. Claro. Sí, sí. Y yo le pregunto a todas las mujeres que nos están viendo, ¿de verdad son las responsables de los machos, de los delincuentes, de aquellos que están ahí, de los violadores, de los feminicidas? ¿Son ustedes, mujeres, las responsables? Porque si no hemos entendido que educan también en la escuela, la iglesia, otros actores, el papá ausente o presente, sus vicios y sus etcétera, o su falta de paternidad, entonces nos estamos revictimizando, victimizando, y tenemos un velo ante la violencia de género. También creo que nosotras hemos pasado de dejar de ser solo las víctimas a ser las ciudadanas que nos estamos construyendo para aportar en la solución del problema, porque no solo estamos extendiendo la mano a que el gobierno lo haga todo, creo que de por sí lo hace medio bien, no lo hace bien. En cuanto al INALI, por ejemplo, nosotras estamos ya empezando a hacer cosas con ellos, con el maestro Javier, que es indígena, exigiéndole que haya perspectiva de género, y él ha estado abierto a que haya perspectiva de género y de jóvenes, generacional, no solamente un enfoque de trabajo conjunto, sino de estrategias aterrizables con recursos presupuestales, sino la voluntad política si no es hay suficiente. dinero, no pasa nada. Por eso nada más déjame decirte rápido, porque para mí es muy valioso que vean que las mujeres indígenas desde abajo estamos señalando el problema, y a mí me parece también que vayamos más allá de la violencia familiar. Claro. Tenemos años hablando de la violencia familiar y siempre lo vamos a seguir haciendo. El tema es que algún día soñamos, ojalá un día nosotras lo hagamos junto con Politécnico y algunos más. Claro que sí. ¿Cómo se mide la violencia institucional, la violencia estructural? Aquella que también mata, que lacera, que lastima, de la cual a veces no se quiere hablar mucho, porque estamos metidos en otra esfera. Un ejemplo, Marta, un ejemplo así que podamos tocar. Sí, bueno, la violencia Valentina Rosendo e Inés Fernández, que lo hemos tocado en este programa, que ellas cada año, en que se cumple un año más, que no se cumplen las sentencias de la Corte Interamericana sobre esa violación de derechos humanos, sexuales, vejaciones y demás, no solo de ellas, sino del territorio, del pueblo, sobre su cuerpo mismo, y que es un mandato que tiene este Estado mexicano. Cuando eso no se cumple, o se cumple gradualmente, y dices, si a ti te pasara, a ti que denuncias que las mujeres somos las causantes, no sé qué, y estamos rebasando la línea, tardarías 12 años luchando, tendrías fuerza para seguir denunciando, que te cumplan, que haya justicia, y muchas de ellas ya, algunas se separaron o las dejó el esposo, el pueblo las señala, la ciudad tampoco están bien aceptadas, y otras están luchando por rehacer su vida. Entonces, el ejemplo de ella, el ejemplo de una mujer que murió hace muchos años porque le aplicaron salpingoclasia y le pasaron anestesia, murió muy joven, la dejó el esposo con 4 hijos, ella fallece, el sector salud cobijó ese expediente de esta mujer en Guerrero, de Tlaxcalistlahuaca, y nunca hubo justicia. Llegamos a Derechos Humanos, un informe ante Naciones Unidas. ¿Quién cumple con eso, verdad? Entonces, yo solo decir que ante eso las mujeres indígenas, no todas solo estamos sufriendo, todas sufrimos y nos paramos de pie, buscamos con valor las alternativas. Por eso cuando te nombré esto que hizo Gloria Carmona y Gisela Espinosa, que va a estar en línea también, me contaba mi tocaya que no alcanzó a ir a la presentación, porque habla de procesos vivos, actuales, de mujeres indígenas que están superando la violencia, pero que no están libres de violencia. Alguien me dijo a mí, Marta, nadie de nosotras podemos decir que estamos libres de violencia. Y eso es real. Solo que en ese contexto ya vas conociendo herramientas que te ayudan a medir tu propia violencia, la violencia de los demás, y trabajar hacia los demás también, ¿no? Aguántenme un segundo, yo sé que hay ahí manitas levantadas. ¿Qué nos quieres decir, Nora? Con respecto a lo que está comentando Marta, dice aquí Pasión que en un sistema político machista se toman las mujeres como objetos que tienen dueño, considerándolas propiedad del Estado. Dice que la sobrevaloración masculina ha generado la desigualdad y con ello la violencia de género. Hacer que la mujer se cuide de los hombres es seguir perpetuando el miedo y nos esclaviza aún más al patriarcado que hemos sido víctimas, y dice que prevenir es educar. Y tenemos también un testimonio, vamos a ver este otro testimonio y ya retomamos por acá. Yo sufría muchos maltratos cuando empecé, cuando era yo chiquita, yo fui abandonada y me dejaron, yo tenía 1 año y medio y ya después yo crecí sola
Ya después yo tenía 18 años cuando me juntó con mi esposo y ya otra vez fue yo maltratada por mi esposo, sí se emborrachaba y me pegaba y no me dejaba que salir yo, que sí siempre me celaba mucho y por eso yo acudí con Casa de la Mujer Indígena para que me apoyen, la organización sí me apoyó, no sabía que yo tenía derecho porque como estaba yo como huerfanita y como no estudié porque pues no me dejaron nadie que me apoyó y por eso ahorita que estoy invitando ya a las mujeres que también que se acerquen, que se vengan a participar y que venga, que ya no se deje. Yo entendí que yo tengo derecho como mujer y también como para, o sea, enfrentarse, que no se deje uno que nos maltrate. Bueno, a ver, muchas opiniones. Adelante las Martas. Yo creo que es importante recuperar esta cuestión de los derechos que se mencionó en el primer testimonio que vimos aquí en pantalla de Isabel, que lo ha tocado Marta varias veces. Yo creo que las mujeres en general hemos sido agentes activos de muchos cambios. Si los cambios se han dado, cambios en muchos esquemas, pues, pero desde la obtención del voto, el derecho a rendir declaración judicial y muchos otros, han sido logrados por las luchas denodadas de las mujeres. Creo que no es la primera vez, es un gusto conocer a Marta Sánchez y compartir este espacio, incluso estas organizaciones de 26 años, ya desde el 94 vimos a mujeres indígenas valientes hablar de sus derechos. Ahora, como hecho, quienes pueden parar la violencia son quienes la ejercen. Y es la violencia masculina la que está naturalizada. Por eso, si dos hombres saliendo de un antro a la 1 de la mañana, alcoholizados, se golpean, a nadie le llama la atención. Pero si lo hacen dos mujeres, ese mismo hecho se convierte en un escándalo. Y aquí yo diría, ahorita comentábamos un poco en corto, la filósofa española Amelia Valcárcel dice todavía que las mujeres tenemos derecho al mar. También al mar, y también tenemos derecho a amar, pero lo que dice Valcárcel es que las mujeres tenemos derecho al mal. En otras palabras, no tenemos derecho a emborracharnos. Pero se nos juzga mucho más duro, ¿eh? Claro, ese es el problema. Y ahí es a donde quería llegar. Yo creo que las mujeres tenemos derecho también a tener mala letra, a ensuciarnos el uniforme, a decir groserías, a beber alcohol. O sea, tenemos todos esos derechos, yo creo. La cuestión es, y con esto termino, no perder de vista la cuestión de la igualdad. Me llama mucho la atención ese comentario de que en su lucha por la igualdad se pasan de la raya. Bueno, entonces, ¿somos o no somos iguales? Porque si somos iguales, entonces no hay pasarse de la raya. Menciona además al benemérito. Al benemérito. Diciendo que el respeto al derecho ajeno. O sea, es un derecho del señor poder alcoholizarse y golpearse afuera de una discoteca, que yo estoy ya, ¿no? Profanando con mi planta ese suelo sagrado, derecho divino de los caballeros. Eso es lo preocupante. A ver, Marta. Sí, yo quisiera también hacer un alto en algo que sucede en los estudios de perspectiva de género. La parte de los estudios, las instituciones educativas nos los hemos como robado y consideramos que la parte académica es la que tiene la voz y la verdad cantante en todas las aplicaciones, en las sociedades urbanas, en las rurales, en las indígenas. Yo quiero establecer un compromiso que al menos el Politécnico, que hace una acción social muy importante con sus brigadas, porque para eso se llevan los estudiantes politécnicos que van a las comunidades indígenas de todos los lugares, principalmente de los estudiantes de medicina y homeopatía, que van a hacer su servicio social, llevan este violentómetro, pero que las instituciones académicas, las universidades, los institutos, hagamos una mirada hacia estas asociaciones civiles y hagamos un trabajo conjunto. Un nexo, ¿no? Exacto. Oigan, ahorita vamos a escuchar acá más testimonios, pero queremos escuchar el de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan de esto de la violencia? Pueden entrar al Facebook, al Twitter, están las líneas telefónicas abiertas, incluso si alguien se acaba de dar cuenta en este instante de que sí está viviendo violencia y que ya se está poniendo incluso peligroso, llámenos en nuestro centro de atención telefónica, los canalizamos y
pues yo creo que es momento de que esto sirva el programa de cambiar una vida, porque no hay por qué vivir con dolor ni con violencia. Eso no es mandato divino, ni está en los genes, ni mucho menos. Así que en este momento, si ustedes ya lo descubrieron, hay que tener el valor, tomar la decisión, llamar y se les puede canalizar o hacerlo conducente. Les esperamos. Gracias por continuar con nosotros. Lo quiero invitar para que mañana esté aquí en Diálogos en Confianza, porque nuestro tema será el tema de pareja. Y mire, un tema, Fer, igual a todos nos suena muy familiar, no porque lo hayamos practicado, pero lo hemos escuchado. Infidelidad, dolor o alivio. Ya tenemos aquí comentarios en el Facebook. Nos dice Alejandro Arias: existe hasta que te enteras de lo contrario. Llevo casi 13 años de matrimonio y para mi desgracia he pasado por esta terrible experiencia, pero tengo una familia por la que debo continuar y no me pareció justo por una decisión de una persona que se arruine la vida de mis hijos. ¿Usted qué opina? ¿Tiene algo que compartir el día de mañana? Aquí lo esperamos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de la infidelidad, cómo se enfrenta, si decides romper con la pareja o decides continuar y perdonar. Eso es lo que vamos a hablar el día de mañana. Y ahora los invito a ver un resumen para conocer lo que nos han dicho nuestros invitados en esta primera hora, y después una cápsula para conocer cómo funciona un refugio para mujeres que han sido víctimas de violencia. Creo que ya son muchas las mujeres que lo identifican. Son menos las que lo denuncian y las que hacen visible en su propia voz la violencia. El miedo paraliza muchas veces, ¿no? Paraliza las voces. Que la violencia contra las mujeres, la que sufren las mujeres indígenas, se denomina como doble o triple violencia. Solo por el hecho de ser mujeres pobres, de ser mujeres analfabetas. Cuando la violencia no se expresa en golpes, cuando la violencia se manifiesta en algunas de estas frases, en humillaciones, descalificaciones, falta de respeto, nos parece difícil no solo de medir, sino incluso de identificar. Porque la violencia, quiero aclarar, que no es exclusiva y padecen solamente las mujeres. La violencia es un acto de poder, es una situación que tiene un objetivo, no es accidental. Que bueno, ninguna violencia es menor o mayor, ¿no? O sea, todas las violencias se tienen que visibilizar, se tienen que identificar, son igual de graves. No poder hablar español las hace más vulnerables. Las mujeres, por no poder comunicarse, firman un papel en blanco y ese, pues, es un testimonio falso. Aquí es el refugio para mujeres indígenas en situación de violencia. Realmente lo que brindamos es hospedaje y alimentación a mujeres, pero que se encuentran en violencia extrema, que ya están en riesgo, que ya no tienen a dónde ir, que no tienen redes de apoyo familiares, ¿no? Además de brindarles una atención integral. La atención integral se basa primero en trabajo social, que les ayudamos en gestión de trámites de documentos, de apoyos. En el área de salud, que aquí, bueno, se les brinda la atención con la medicina tradicional. En el área psicológica también se les brinda terapia individual y terapia grupal. En el área legal, bueno, ahí se les da asesoría. En caso de que ellas quieran denunciar, pues se hace la denuncia. Si no, igual nada más asesorías. Y en caso de que quieran conciliar, por ejemplo, con su pareja, pues ya se acude al juzgado indígena donde se elaboran convenios. Comúnmente las mujeres llegan aquí al refugio para mujeres en situación de violencia. Casos de violencia física extrema, estamos hablando de violencia familiar, violación sexual, estupro, incesto. Muchas chicas menores de edad que llegan con embarazos no deseados, sobre todo porque fueron abusadas sexualmente. Ellas toman la decisión de cómo actuar legalmente, obviamente con nuestra asesoría, conociendo ya sus derechos que tienen como mujeres. Nosotras es que ya decidimos iniciar la denuncia. Con los problemas que comúnmente nos enfrentamos, pues es a la falta de sensibilidad por parte de los servidores públicos, en este caso de ministerios públicos, de médicos legistas, incluso de las mismas psicólogas que trabajan en la Procuraduría, pues muchas veces no conocen, ¿no?, la problemática de violencia. La forma en que las mujeres ingresan al refugio es por medio del Centro de Atención Externa, donde la trabajadora social hace la valoración del nivel de riesgo de violencia. También el CAMID también nos apoya en esta actividad, porque también recibe los casos y en caso de necesitar el refugio, bueno, la usuaria en caso de necesitar el refugio, pues ya la canaliza acá, ¿no?
También recibimos casos, aunque el refugio sea para mujeres indígenas, recibimos también a mujeres que no son de origen indígena, que vienen de otros municipios, de otros estados. Esos son canalizados por parte de Secretaría de Salud del Estado de Puebla. ¿Qué tal? Reciben también de otros estratos, que es lo que estamos aquí hablando, no solo forzosamente mujeres indígenas. La violencia desgraciadamente permea pues a todos los niveles y no importa ni respeta. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María del Rosario y vengo de Zitácuaro, Michoacán. Oye, ¿y cómo está por allá la situación de la mujer? Porque ya no digamos de la población en general. Bueno, ahí la violencia que más se radica ahí en nuestra comunidad y la que más prevalece, pues es la violencia intrafamiliar, ¿no? Cuando el marido, como lo habían dicho ya varias personas adelante, que llega el marido, no se preocupan si estamos cansadas o no, qué hicimos todo el día. Él llega de trabajar y dice, yo quiero comer, si no le gusta la comida la avienta, si las tortillas no están calientes las avienta, o sea que vivimos violencia familiar muy, muy fuerte. Porque como decían también, si el marido tiene ganas de estar con nosotras, él no nos pregunta si queremos estar con ellos. Ellos dicen, vámonos a dormir y ya, nos toman. Se toma como una obligación de parte tuya, estar dispuesta, ¿no? Sí. Oye, ¿y tú en algún momento has puesto un alto a cualquiera de estos comportamientos y cuál fue la reacción? Pues yo estoy divorciada, estoy sola ahorita, precisamente por la violencia que yo estuve viviendo anteriormente. En mi caso no fue de este tipo, pero sí fue que como yo tuve problemas para poder embarazarme, la persona pues me dejó porque no podía embarazarme y pues y esa yo comprendí, era tu obligación. Exactamente, a la mujer se le ve como que tiene que tener hijos, que tiene que tener el hogar limpio, que tiene que atender al marido cuando llega de trabajar. Entonces, precisamente fue una de las principales por las cuales yo me separé de mi marido. Quieren comentar ahí algo allá, ¿verdad? Sí, Marta, bueno, sí, a mí me parece que estamos escuchando un caso de cosificación sexual, ¿no? Y que seguramente la compañera no es la única mujer que ha vivido un proceso así, sino que hay estereotipos y una serie de imaginarios donde los hombres imaginamos a las mujeres de cierta forma y que como pareja tienen que cumplir con ciertos mandatos sin siquiera preguntarle si quiere tener hijos, si quiere tener relaciones sexuales, cómo las quiere tener, cómo les gustan, y eso implica un proceso de cosificación, de minimización y de tratar a la otra persona como si no fuera persona. Y bueno, y en Michoacán nos amanecimos también con la noticia, ¿no?, de que mataron a una presidenta municipal. Ya la habían dejado prácticamente inválida, vamos, de las agresiones que había sufrido y ahora, bueno, también ya la mataron. Eso es otro tipo también de violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente, bueno, también sufrimos violencia, como decían, institucional, ¿no? Nosotros no podemos ir vestidas a una institución así con nuestro traje. Eso te iba a preguntar. Ajá. A ver, ¿por qué? Porque pues no nos atienden, o sea, nos dejan casi hasta el último, ¿no? Nos dicen... Claro. Pues no sé, ¿a qué vienen? ¿O qué les ofrece? Y como a veces no sabemos nosotros expresarnos o decir a qué vamos, nos dicen, espérenos ahorita. Y pasa mucha gente adelante de nosotros y nosotros seguimos esperando a que nos atiendan. Y vamos, esto es la vestimenta. Claro. Que, a ver, ustedes le ven algo de, no sé, faltas a la moral o alguna razón, digo yo, ¿no? Como para que se justificara. Perdón, Marta. Como si fueran faltas a la moral pública, ¿no? Sí, Yo creo que es un derecho básico vestirse cada quien como quiera. Ese ejemplo de discriminar a partir de la apariencia, a partir de la forma en que va vestida, a partir de la forma de hablar, yo creo que es algo muy generalizado. El racismo en las instituciones. Estaba revisando hace 1 o 2 días los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, la ENSADEMI, ya tiene algunos años, 2008, pero creo que muchas de estas cosas no han cambiado. Las mujeres indígenas enfrentan discriminación en sus propias comunidades, que muchas veces no pueden ocupar un cargo, por ejemplo, claro, que se rigen por usos y costumbres. Ni siquiera ir a votar.
Ni siquiera en algunas votar. comunidades el varón es el que retira la credencial de lector con fotografía de todas las mujeres en su casa y él va y vota por todas. Bueno, ahí como dice una compañera, son abusos y costumbres, no todos son usos y costumbres, perdón. Así es, porque los usos y costumbres no pueden ir en contra de los derechos individuales. O sea, las mujeres, independientemente de la raza, el origen étnico, el grado de educación, etcétera, condición social, tenemos un conjunto de derechos que nos pertenecen y que no nos los puede quitar ningún uso, ninguna costumbre, ninguna consideración de esta naturaleza. Cuando las cosas llegan, cuando una situación de violencia ataca precisamente a mujeres indígenas, entonces aparece como escudo protector, es una cuestión cultural, es una cuestión de usos y costumbres. Por eso decía hace ratito que hay que llamar a las cosas por su nombre, y si hay violencia, hay violencia. Ningún uso, ninguna tradición, ninguna costumbre puede ir en contra de este derecho básico. Las mujeres indígenas enfrentan dificultades no solo en la comunidad, enfrentan dificultades en las instituciones. Hablo de instituciones de salud, o sea, tienen acceso real a métodos anticonceptivos, y si tienen ese derecho, pueden usarlos realmente o tienen que pedir permiso al marido. Enfrentan el racismo de las instituciones, que ya lo mencionaba la compañera de Michoacán, que a veces atienden a muchísima gente antes que a ella. Enfrentan el racismo de las instituciones de procuración de justicia. Ir a levantar una denuncia contra un hecho que puede o no ser constitutivo de un delito, implica para ellas enfrentar el racismo de las instituciones. Yo creo que uno de los temas importantes es que debemos de estar informadas. Generalmente la parte, nuevamente voy al dato de las academias, manejamos indicadores, estadísticas, lo que dice el ENDIRE, lo que dice el INEGI, pero hay que estar informadas. Hay que estar hombres y mujeres informados, y nosotros tenemos que ver solamente en estas 2 semanas todos los problemas que se han presentado de que le negaron el acceso a una mujer indígena guatemalteca, del estudiante del doctorado del CIESAS, a un restaurante. Lo que pasa con las mujeres indígenas, que se les niega salud. O sea, sí debemos de manejar esta parte de los indicadores, de las estadísticas, porque nos permiten hacer análisis y estudios, pero todas las personas tenemos el compromiso y la obligación de estar informadas. El Politécnico, a través de la página de género, tenemos, para quien quiera acceder a ello, una página calendarizada. Tenemos un calendario de noticias de todo lo que pasa con las mujeres, indígenas, urbanas, ¿Cómo rurales. entramos a la página del Poli y de ahí a dónde? www.genero.ipn.mx. Perfecto. Entonces Ahorita lo ustedes pueden revisar en el apartado de calendario, en la primera página, y dicen, yo quiero saber algo, supe de que fue como por octubre, pues no me acuerdo qué era, algo de mixtecos. Si hay algún tema de mujeres, lo que pasa en ONU Mujeres, lo que pasa con pueblos indígenas, hay que estar informadas y acercar esta información no para las grandes élites, no para los grandes especialistas ni doctorantes, sino para todas las mujeres comprometidas que estamos en este momento, y espero que nos escuchen. Mira, aquí hay también mucho compromiso. Vamos a ver ahora instituciones. Vamos a ver esta cápsula primero. CAMI surge en el 2003 por la necesidad de que a las mujeres, que hay alguien y que hubiera un espacio donde ellas les escucharan. Se atiende a las mujeres que sufren maltrato con las familias. Nosotras vimos que es necesario tener esa casa por necesidad de las comunidades. Anteriormente, como venimos trabajando desde hace mucho tiempo la organización, nos acercaban a las mujeres para apoyarlas, y entonces ahí trabajamos en diferentes áreas, hay en apoyo emocional, apoyo ya para la defensa y en apoyo en salud. Es donde canalizamos y acompañamos con las instancias, puede ser en el hospital o en el Ministerio Público o en el juzgado indígena, y tanto apoyo emocional, ahí se les apoya haciendo grupos a las mujeres, y ya se empieza a recibir talleres de reflexión con diferentes temas. Pues aquí en Huetzalan, como nosotras como indígenas en las comunidades, nos educaron, o sea, es
obedecer a los hombres. Y entonces ese lo venimos haciendo, pero nosotras ni siquiera nos dábamos cuenta que sí tenemos un derecho también donde defendernos, donde no nos pueden hacer lo que ellos quisieran, sino es después de las capacitaciones empezamos a recibir, nos dimos cuenta que al juntar con una persona hombre, pues no es para que me maltrate, sino es para trabajar juntos, para sacar adelante a nuestros hijos. Y anteriormente nuestros antepasados nos educaron de otra forma, donde se sufría mucha la violencia. Eso es parte de la información de lo que nos decía nuestra invitada, Marta Tronco, pero también, Marta Sánchez, tienes libros para la información, todo esto que necesitamos. Sí, compartirles, más bien estos libros no son míos, decía yo hace rato que son de Gisela Espinosa y de Gloria Carmona. Solamente estuve involucrada en una de las camis que tiene 10 años, que viene su historia. Bueno, no voy a leer todo, es de Valle de San Quintín, con las compañeras organizadas allá de esta Casa de la Mujer Indígena a la que han estado pasando estos testimonios. Está la otra de Songolica, Veracruz, que es parte del tomo también. El de Matías Romero, Oaxaca también, que está aquí con este tomo de 6. El de la Costa Chica, de Manos Unidas, de allá de Metepec, con Salud Materna. Y bueno, el de Sijó, Yucatán también. Por último, lo de Masehualtzihuame, que ya estuvieron hablando. Solo decirles que de pronto pensamos también que no hay bibliografía, y yo creo que esto es parte importante. Un informe de violencia de mujeres indígenas del Enlace Continental de Mujeres Indígenas que presentamos en el Comité de Estatus de la Mujer de Naciones Unidas. Y bueno, esta parte ha sido interesante, ir documentando justo las historias, los trabajos, los casos y las propuestas. ¿Te parece si después del corte seguimos platicando sobre esto? Y también leemos sus llamadas. Hay mujeres que están viviendo violencia. Bueno, el nombre de mi asociación, de nuestra asociación, es Asociación Masculina de Atención y Capacitación. Es una AC. El objetivo de esta asociación es disminuir la incidencia de violencia doméstica en la zona nororiental de Puebla. Las actividades que tenemos desde el 2006 aproximadamente, que nos constituimos como grupo, tienen que ver con talleres de reflexión, que les llamamos talleres de intervención. Las compañeras de CADEM tienen un refugio de mujeres maltratadas o que sufren violencia. A los hombres se les recomienda y casi se les obliga a tomar estos talleres que se llaman talleres de intervención, con el fin de abatir el nivel de violencia que ellos ejecutan al interior de sus familias. Es importante que digamos que este grupo, la MAC, tiene un modelo de intervención tomado de un colectivo de hombres que renuncian a su violencia y que son promotores de las relaciones igualitarias. Ellos estaban trabajando hace unos años en la Ciudad de México, fuimos a un taller con ellos, nos prestaron su modelo y nosotros lo adaptamos a las características de esta región. Son modelos de intervención probados porque son efectivos, tienen un modelo como de aplicación internacional, es decir, paso a paso lo que hay que hacer. El primer nivel consiste en detener la violencia, a ayudarle al compañero o enseñarle cómo detener su violencia, no pegar, mejor retirarse. Una vez que ya lo tenemos sensibilizado, ya detuvo su violencia, en talleres de reflexión se le enseña a entender de dónde le viene esa violencia. Le llamamos mal carácter, ¿no? Y ahí hacemos una especie de trabajo terapéutico donde vemos el origen de este problema. Y 3, lo más importante, todos son importantes, pero este es el más, les enseñamos a negociar conflictos pacíficamente, sin sombrerazos, sin gritos, sin mal carácter. Ese es el modelo. 3 niveles, detengo mi violencia, la entiendo y negocio sin violencia. Y nos hemos dado cuenta que aparte de que ayuda a detener la violencia, a dejar de ejecutarla, puede hacer a los hombres personas más pacíficas, más amables, buenas parejas, buenos padres. Porque si yo entiendo el origen de mi mal carácter o de mi masculinidad hegemónica, que así le llamamos en el grupo, puedo hacer todo lo posible por modificar patrones de conducta. Esa modificación de patrones de conducta me aseguran una más plena relación con mi pareja. Poder ver a mis hijos a los ojos y decirles que los quiero.
no lo podía yo hacer. Entonces eso me parece que es invaluable, no tiene precio, y eso es algo que hemos aprendido en nuestros talleres de intervención. Pues ahora que escuchamos y vemos estos talleres cómo funcionan, y además estamos escuchando a un hombre que nos están escribiendo muchos hombres también aquí, pero hacíamos una reflexión en el corte, y nosotros aquí en Diálogos tenemos pues ya varios años trabajando en estos temas y seguimos viendo. Todavía la especialista que está conmigo el día de hoy, que ahorita les comentará, seguimos viendo comentarios como si fuera la primera vez que abordamos este tema. Nuestras invitadas nos invitan, ahora sí, valga la redundancia, a la reflexión, a cambiar, a informarnos, y bueno, por eso también nosotros visitamos este municipio ahí, Cuetzalan, Puebla, para conocer cómo se han organizado y cómo sí se puede empezar a cambiar toda esta violencia contra las mujeres. Oye, Entonces, y ahí conocemos porque hasta telenovela tuvieron, ¿no? Pero y hemos ido a otros lugares. Exacto, hay lugares lejanísimos donde, bueno, ahí está la organización presente y están los grupos luchando. Pero sí es verdaderamente entristecedor que esto sea la peor lucha. Ya un expresidente dijo, pues tenemos que hacer más refugios para las mujeres. Pues esa no es la salida, ¿verdad? O sea, más bien evitemos que haya tanta violencia hacia las mujeres. Y el problema es de formación. Ahí está el trabajo de los caballeros que acabamos de ver, pero es terrible porque tenemos un trabajo por hacer por delante muy fuerte. La verdad es que cuando se habla de violencia femenina en estos programas no se dejan esperar este tipo de comentarios por demás violentos, agresivos y discriminadores, y cuando se trata de violencia hacia mujeres indígenas, incluso lo más violento es la indiferencia. Es decir, están hablando de indígenas, eso a mí no me importa, está re lejos. A mí qué me va ni qué me viene. Y entonces eso es otro acto más terrible todavía de violencia, porque la indiferencia es la que mata. Perdón, Nora. No, Fer, tenemos una llamada anónima aquí, dice: estoy sufriendo violencia. El pasado domingo mi concubino me agredió físicamente. Acudí al MP a levantar un acta. El licenciado que me atendió se portó muy amable conmigo y me explicó que la violencia intrafamiliar también es un delito. Me asesoraron y hablaron con mi esposo. Él cambió su actitud para conmigo. Estoy haciendo los trámites para una separación sana. Solo quiero comentar que por miedo aguanté mucho tiempo esa situación. Pero las mujeres debemos darnos el valor y actuar, así como lo hice, y afortunadamente me di cuenta que hay muchas instituciones que nos apoyan y orientan para no sufrir violencia. Marta, a ver. Y también María Paula quería comentar al respecto, ¿verdad? Marta. Viene. Sí, yo creo que algo importante aquí también que de pronto no se ha dicho es que muchas veces cuando hablamos de violencia contra las mujeres, como que encajamos a las mujeres en este rol de víctima, ¿no? Como que no pueden salir de esta situación. Y yo creo que es muy importante pensar en estas mujeres como esta mujer en particular también, como una sobreviviente de violencia, como una mujer empoderada que puede tomar ciertas decisiones para salir de ese ciclo de violencia. Y ya hablando de soluciones, ¿no? Como mencionabas, o sea, yo creo que desde la formación, pero también fortalecer estos obstáculos para acceder a la justicia es una forma para combatir la violencia contra las mujeres. Entonces... Es que mírate, primero el miedo, ¿no? Porque hay muchos miedos. Nuestra lista de miedos es interminable. Que se tiene, nomás que no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que lo supera. Pero luego aviéntate la bronca institucional a lo que te vas a enfrentar, porque ahí esta señora que se fue al MP, uy, qué suerte, le tocó a alguien comprensivo, a alguien capacitado, cuando no es así. A ver, Marta acá y luego Marta por acá. Yo precisamente quería comentar que ese tipo de llamadas son como una semilla de optimismo y es lo que nos hace pensar que a fin de cuentas no está tan mal lo que estamos haciendo, que algo puede llegar a cuajar en alguna conciencia, que hay instituciones en donde se está proporcionando capacitación a las y los funcionarios, concretamente agentes del Ministerio Público, y que sí hay salidas. Me parece que, bueno, a veces me salta un poco o aún mucho mi formación jurídica y yo sí uso la palabra víctima en el sentido jurídico, persona
cuyos derechos son transgredidos. Y en ese sentido sí creo que las mujeres que sufren violencia pues sí, son víctimas, ven transgredidos, ¿no? Claro. En ese sentido. Jurídicamente hablando. Entiendo claramente, sí, jurídicamente hablando, entiendo claramente el comentario y creo que las mujeres, muchas mujeres que sufren violencia, a lo largo del tiempo toman muchas acciones y a veces es como un laberinto, avanzan y se topan con una pared y tienen que voltear y otra pared y de repente hay un pasadizo y de repente creen que hay una ventanita pero no alcanzan a salir y finalmente encuentran una puerta. O sea, sí hay acciones y creo que es muy importante recuperar estos ejemplos, reconocer que sí hay agentes del Ministerio Público, no sé cuántos, no sé pero cuántos hay sapos hay que besar para cambios. ver si sale un príncipe, ¿no? Pero creo que sí hay un programa, sí hay programas que están en este sentido de la capacitación. Y lo último, ya nada más lo enuncio para darles la palabra a los colegas, el trabajo que vimos en la cápsula, el trabajo que hacen los hombres, porque son los hombres los que pueden parar la violencia. O sea, las mujeres podemos tomar muchas acciones para salir, para terminar la relación, somos responsables de nuestra seguridad, pero los hombres son responsables de su violencia. Y creo que este es un punto importante. Marta. Yo quiero comentar que desde las instituciones educativas tenemos un gran compromiso. Después del violentómetro nos dimos a la tarea de que nos dijeron, pues sí estoy violentada y el 13 me lo hizo y el 15 también, ¿y ahora qué hago? Entonces, también decidimos hacer otro material que es el denominado plan de acción para romper el ciclo de la violencia. Nuevamente, es como una flor, así se abre. Es un tipo post-it de escritorio, son papelitos de escritorio, pero tiene información porque no queremos que la gente bote los trípticos, los carteles, la información y que se quede con ella. Entonces, a ver, ahí va paso por paso, ¿cuál sería el procedimiento? Porque se ve uno perdido y en el laberinto, como precisamente, dice Marta. Como ahí te dice qué hacer primero. ¿Cuál sería el primer paso? Primero, identificar qué pasa con la violencia. ¿Cuál es el ciclo de la violencia? Los estudiosos de este tema, los especialistas, hablan de lo que es el ciclo. La primera fase, que es esta parte de la acumulación de la atención. La segunda fase, que es el episodio más fuerte de confrontación, y el tercero, que nosotros le denominamos reconciliación, otros le dicen luna de miel. Reconciliación porque es una forma de acercarse a los estudiantes principalmente, pero también decimos, ¿qué puedes hacer en el ámbito familiar? Sabemos qué hacer cuando tenemos un problema de huracanes, que a veces llegan aquí y a veces no, pero lo tenemos clarísimo. O de temblor. O de temblor, pero no sabemos qué hacer cuando tenemos un problema en el ámbito familiar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo tengo hijos o hijas, entonces pues debo de tomar en cuenta sus mochilas, los documentos, hay que tener la seguridad, la documentación oficial. ¿Qué pasa en la parte del ámbito institucional, en tu escuela? Porque esto está dirigido al Politécnico. En el ámbito laboral y escolar, ¿a quién puedo yo recurrir? Y en el ámbito comunitario, ¿qué hago si salgo y alguien me rayó el auto o si me asaltan? ¿Qué debo de hacer? Elementos muy básicos, no son recetas, son elementos que debemos de conocer. Y también, ¿qué pasa si el ataque ya ocurrió? ¿Qué pasa si una persona se acerca a mí para pedir ayuda? Esto es un elemento que a nosotros nos ha servido mucho en la multiplicación, en la formación de estudiantes, de directivos, porque tenemos un sistema de denuncia segura en el Politécnico, un sistema electrónico en donde se da atención a toda la comunidad, estudiantes, directivos, docentes, maestros, hombres, mujeres, para que ellos puedan recibir un tipo de atención canalizada, apoyo y orientación para erradicar cualquier manifestación de violencia en el Politécnico. Gracias, Marta. Tengo aquí a doña Trini. ¿Cómo está, doña Trini? Pues bien, y gracias nuevamente por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo se llama esta organización? ¿De dónde nos visitan? Nosotros venimos de San Salvador Atenco, somos una organización llamada Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Precisamente ya hay antecedentes, ¿saben? Los antecedentes de el querernos imponer un aeropuerto. Y pues en el 2001, y desde entonces pues nosotros estamos viviendo la violencia. ¿Y la vivieron hombres y mujeres por igual o sienten que ha sido más encarnizada hacia las mujeres, más marcada? Bueno, cuando inicia esta lucha, pues somos hombres, mujeres, niños, jóvenes y todos quienes en un inicio
empezamos a vivir la violencia. Claro, después hay un proceso en esta lucha donde ya vas identificando también cómo a nosotras las mujeres se nos señala del por qué estar ahí en una organización. Por ejemplo, estábamos en el plantón y por qué están ahí. O sea, como decían, muchas veces las mismas mujeres nos ponían calificativos, ¿no? Son estas, lo que pasa que les gusta estar con los hombres nada más, sin darse cuenta que el estar ahí es precisamente estar resistiendo, informando qué es lo que estaba pasando, qué significaba la imposición de un aeropuerto y estar defendiendo un derecho no solo de nosotras como mujeres, de nosotros como pueblo, sino de todos. ¿Que les costó trabajo concientizar a los varones de su comunidad a que era una lucha de iguales? ¿O fue despacio? ¿Cómo le hicieron? No, sin duda esto es un proceso, ha sido un proceso donde nos vamos relacionando, donde nos vamos identificando, donde vamos viendo y nosotros vamos diciendo que somos iguales. O sea, que no vale más uno que otro, si finalmente estamos luchando igual, nos estamos arriesgando igual de la misma manera, ¿sí? Y tenemos los mismos objetivos precisamente. Y que yo quiero hablar también de la violencia que ha ejercido el Estado en contra de nosotras las mujeres, en contra de nuestro pueblo, de Atenco, que hasta hoy no cesa de violentarnos, está violentando nuestros derechos, está violentando la paz, cuando insisten en ese proyecto de aeropuerto hoy llamado México Ciudad Futura. O sea, nosotros somos violentadas, somos violentados, no hay paz social y hasta ahora la violencia más fuerte es de que... Espéreme, Trini, ahorita retomo el tema, no creo que se va a quedar ahí, tengo que ir a una pausa y nos explica por qué hay tal violencia hacia ustedes. Perfecto. ¿En qué lo leen ustedes? CADEM es una asociación civil, somos el Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres y somos un grupo de profesionistas que llegamos aquí a la región, algunas y otras viven aquí en la región, ellas vivían acá hace aproximadamente 30 años, como elegimos el campo como una opción de vida y de trabajo personal, ¿no? Entonces llegamos aquí, empezamos a trabajar con mujeres para generar un poco de ingreso para sus familias a través de la comercialización de artesanía. Poco a poco fuimos trabajando con ellas, buscando mercados en donde pudiéramos comercializar sus productos y empezamos a mirar esta situación de que vivían las condiciones de vida de las mujeres, empezamos a generar procesos organizativos con ellas, buscando no nada más el beneficio económico, sino también un bienestar más personal y familiar. Así poco a poco fuimos generando proyectos hicimos diagnósticos participativos en las comunidades, en donde identificamos problemas de salud, de nutrición, problemas de violación a sus derechos como mujeres, ¿no? Entonces, el CADEM generó todo un proceso, digamos, como de concientización en relación a lo que son los derechos de las mujeres. Vimos la necesidad de atender la problemática de violencia doméstica que se vivía y luego surgieron otras violencias más, ¿no? La violencia doméstica tiene muchas dimensiones y también vimos que había violencia comunitaria hacia ellas, violencia organizativa hacia las mujeres que se estaban organizando también y que empezaban a generar algún digamos, como un proceso no diferente a las demás mujeres de la comunidad. Las principales actividades, como te decía, estamos tanto en el tema de la prevención como en el tema de la atención. En el tema de la prevención se impulsan talleres de reflexión, tanto con mujeres, con hombres, con jóvenes, en el tema de la prevención de la violencia, en el tema de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y en general pues encaminados a mejorar las relaciones de pareja, las relaciones familiares y sobre todo pues hacia la equidad de género, el empoderamiento y autonomía de las mujeres. Las mujeres que participan con nosotras en talleres, en las reuniones, en los foros, pues son mujeres que también se van fortaleciendo, van conociendo sus derechos y de alguna manera pues ellas van encontrando algunas estrategias para mejorar su vida y que sean más respetadas y para detener la violencia en sus familias.
Pues ya estamos casi por finalizar nuestro programa, pero los quiero invitar para que el próximo jueves nos acompañe, porque el tema será por una generación libre de SIDA. Y es que, mire, los tratamientos en VIH-SIDA han avanzado muchísimo. Las personas con VIH pueden vivir años con calidad de vida. Desafortunadamente, lo que no hemos logrado erradicar es la discriminación. Esa es la meta para el 2015, los 3 ceros. 0 infecciones por VIH, 0 muertes por SIDA y 0 discriminación. El próximo jueves vamos a conocer si lo podemos lograr. Y ahora vamos a presentar una cápsula que tiene que ver con el tema del día de hoy, y es que la mayor expresión o consecuencia de la violencia es esto. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el feminicidio como la forma extrema de violencia de género contra la mujer, producto de la violación de sus derechos humanos, tanto en lo público como en lo privado, que puede llevar a una impunidad social y culminar en el asesinato. En nuestro país, de acuerdo con el informe Violencia Feminicida en México, características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010, 6.4 mujeres son asesinadas violentamente cada día, y 1/4 del total de los homicidios de género han ocurrido en 4 ciudades y un municipio del país, como son Ciudad Juárez, Tijuana, Chihuahua, Culiacán y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. En este último municipio, de marzo de 2011 a diciembre de 2012, se contabilizaron 563 feminicidios, de los cuales solo 115 fueron tipificados como tales. En lo que va de 2013, el estado de Guanajuato se ubicó en primer lugar en feminicidios a nivel nacional, ya que registró 63 asesinatos de mujeres por arriba del estado de Chihuahua y del Estado de México, de acuerdo a los casos documentados por las organizaciones no gubernamentales, Las Libres y el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. A pesar de estrategias y recursos destinados para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, no se han obtenido los resultados esperados, y hoy la violencia de género ha alcanzado una dimensión de pandemia. ¿De qué acciones y estrategias se necesita para erradicar la violencia contra las mujeres? Vamos a cerrar, a cuadrar esto acá con Trini y con los amigos de Atenco. ¿Por qué para ustedes es una violación a sus derechos que se insista en poner en sus tierras un aeropuerto? Llámenle al proyecto como le cambian el nombre. ¿Por qué? Porque cambia nuestra forma de vida, porque tenemos raíces. Ahí está precisamente nuestra historia. Somos nativos de Atenco y es por eso. Cambiar tu forma de vida es violencia. No puedes, no podemos permitir que nos cambie nuestra forma de vida. Pero habrá quien diga, ay, pero si les van a llevar el progreso, oiga. Jamás hemos visto en proyectos de esa magnitud un progreso para la comunidad, un progreso para nosotros, ¿no? Porque no estamos tomados en cuenta, o sea, nosotros no figuramos. Es por eso que todo lo que se derivó, por ejemplo, la violencia hacia mis compañeras que fueron violadas y que hasta hoy no hay justicia y que sostienen esa demanda todavía en la Corte Interamericana, y qué violencia tan grande, qué infamia decir, discúlpenme, ¿no? El Estado quería con una disculpa decir ya, todo está olvidado. Entonces esa es la violencia más grave que nos están cometiendo, porque decimos, nos violaron. ¿Cuánto tiempo tiene esta demanda? Esta demanda ya tiene que se inicia. ¿Cuánto? 7 años. 7 años. No, todavía les falta, ya ve el maestro Patistán, pues no, espérese a que pase la década, jefa. A ver, ¿y usted qué opina de esta situación? Bueno, que a partir de que nosotras como mujeres en nuestro pueblo de Atenco rompemos con la estructura social tradicional de la no visibilidad de las mujeres, la no participación en la sociedad, a raíz de esta imposición del gobierno de tomar nuestro territorio, y que de hecho lo hizo por un decreto presidencial, las mujeres levantamos la voz. Las mujeres dijimos que merecíamos el respeto como seres humanos, que tenemos un lugar en la sociedad, y desde el momento en que nosotras empezamos a participar, empezamos a asistir a foros, a escuchar las noticias, a leer los periódicos, a ser visibles, a lograr llegar a puntos donde el gobierno no permite que una mujer llegue y le diga
la situación social real que se está viviendo en nuestro país, se pone visible también la estructura de violencia que vivimos, porque desde el momento en que el gobierno justifica que policías, que granaderos tomen el cuerpo de una mujer como botín de guerra y que el gobierno lo justifica, desde ese momento para nosotras estamos en una indefensión ante el Estado. El enfrentarnos a esta estructura social ha traído para nosotros el correr ese riesgo de la muerte, de la tortura sexual. Las amenazas. Las Que ahí amenazas. siguen, ¿eh? Hay paseos ahí de personajes extraños, carros con apariencia más bien siniestra presente en las casas de las compañeras que siguen las demandas. Nora, por favor, en lo que yo avanzo hacia otros de los testimonios. Claro Adelante. que sí, Fer. Javier Ramírez nos dice, Ignacio, que no está siendo crítico y se te olvida que las estadísticas no reflejan la realidad, porque dice que cuando un hombre sufre maltrato no lo denuncia por muchas causas y que necesitamos también defender la otra postura. Esto, para quien apenas nos sintonizó, es al inicio del programa tú comentabas que finalmente las estadísticas sí demuestran que las mujeres vivimos más violencia. ¿Qué le quieres comentar? Pues yo me sostengo en lo mismo, ¿no? Yo no sé a qué otra postura se refiera, pero en mi experiencia hay muchos hombres que cuando escuchan hablar de este tema se defienden y quieren bloquearse porque está amenazando contra un poder masculino, ¿no? Y me parece que justamente la responsabilidad masculina es de reconocer el ejercicio de poder que ejercemos constantemente y que a las personas que solemos oprimir son las mujeres, ¿no? Nuevamente repito, lo dije hace rato, yo no estoy diciendo que no existan mujeres violentas, me parece que sí las hay, pero que son casos que deben estar contextualizados bajo otra mirada, ¿no? La violencia contra las mujeres es un fenómeno, una problemática de salud, una problemática social, histórica y política que adquiere dimensiones muy diferentes de la violencia contra los hombres. Claro. Y que está sistematizada y, como ya vimos, normalizada. ¿Por qué no? Oye, Fer, rapidísimo, adelante. dicen que si también pueden comentar brevemente que no solo las mujeres indígenas sufren de violencia, que se ha dicho a lo largo del programa, pero que si se quiere comentar brevemente, Marta, sobre las mujeres que deciden quedarse solteras porque no tienen al lado un hombre y que sufren mucha violencia. En muchos espacios, no solamente en las comunidades indígenas, en muchos espacios se ve a una mujer sola como si su vida estuviera incompleta. Incluso mujeres cuando enviudan reciben ese tipo de comentarios. ¿Y ahora qué vas a hacer sin un hombre al lado? Y la respuesta dice, mira, estoy en el funeral, no me preguntes que te diga todo lo que voy a hacer a partir de pero esto. a mi mamá le decían eso y bien joven, y dijo, yo disfrutar toda la cama, Pero por claro, fin, para mí sí, sola. y no solo eso, y la nunca cama, se el volvió tiempo, a juntar ni la a vida. casar, ¿no? Yo creo que finalmente las mujeres y los hombres también, pero en este caso estamos hablando de las mujeres, tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir, si queremos vivir en pareja, el tipo de pareja que queremos hacer, si queremos permanecer solteras, si queremos tener o no tener hijos. Ese es un derecho básico. Y a medida que avancemos en la apropiación de ese derecho, vamos a dejar de ver como una anomalía que una mujer no se case o que no tenga hijos, ¿no? Y creo que finalmente es nuestra decisión. Y bueno, y yo digo, es muy temprano para alzar la copa, pero incluso con una taza de café podríamos brindar por las viudas. Compañero, tu nombre y de qué organización vienes Me y tu llamo opinión. Alfredo Acedo, vengo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Está muy largo, UNORCA son las siglas. Esta agrupa unas 120,000 familias en 23 estados del país y evidentemente agrupa a una gran cantidad de mujeres indígenas. Estamos presentes en todas las regiones indígenas del país y actualmente al interior tenemos una campaña que no va dirigida en general a la sociedad, sino hacia adentro, precisamente en contra de la violencia contra las mujeres. Aquí se mencionó un concepto, una idea que me gustaría retomar porque fue muy de paso, la idea del patriarcado. Creo que estamos en un problema
de que tenemos que luchar y enfrentarnos a un modelo de civilización. Este modelo de civilizatorio, el patriarcado, es lo que nos ayuda a comprender por qué la violencia y la discriminación, la violación de derechos económicos y sociales no respeta fronteras, no respeta sistemas políticos o económicos, no respeta niveles culturales, etcétera. En el caso del campo, es escandaloso. Por ejemplo, las mujeres en el campo, menos del 1% tienen derecho a la propiedad y por lo tanto no tienen acceso también a los niveles de representación, no tienen por lo tanto formas de decidir de que las cuestiones esenciales de su comunidad, de su ejido, de su hasta pueblo… los apoyos que llegan. Exacto, todo está manejado desde el punto de vista, como tú decías inicialmente, como si por derecho divino los hombres y los valores masculinos están por encima de todo en este modelo Carolina Grajales, patriarcal. una especialista, nos decía que mujeres que trabajaban en el campo al lado del hombre, más las demás cosas que tenían que hacer en el día, cuidar casa, niños, comida, todo, cuando iban a dar apoyo a campesinos, ellas no se formaban porque no se consideraban a sí mismas campesinas. Entonces no recibían esa ayuda, ese apoyo, aunque trabajaban más de 8 horas al rayo del sol, ¿no? Claro, y esto es consecuencia de muchos otros problemas estructurales del país, son consecuencia de la imposición de modelos de desarrollo que nos están afectando en el campo, producto del Telecán en este caso. El producto del Tratado de Libre Comercio, una buena cantidad, se estima en 3 millones de personas, sobre todo jóvenes, que tuvieron que abandonar el campo, fueron expulsados por las condiciones de falta de empleo, de falta de apoyos, de desmantelamiento de las instituciones del Estado que tienen que ver con la producción agroalimentaria y que tienen que ver también con el apoyo a la situación de las mujeres. Entonces, se vive actualmente en el campo incluso un proceso de feminización. Ahora son las mujeres las que, aún sin ser propietarias y sin tener derecho de decisión, son ellas las que están trabajando el campo, son las que predominantemente están realizando las labores de producir alimentos, son las que finalmente nos están alimentando al resto de los mexicanos. Son las que se quedaron, si no, ¿quién caramba siembra? Así es. Está terrible. Amiga, organización, nombre. Vengo de la Asociación Civil Tlanesi Cali, Casa del Amanecer. Estamos empezando a formar un grupo de promotoras en derecho a la mujer indígena y también de aquí, ¿no? Junto con la PRODEC y la Fundación CCB. ¿En qué zona están ustedes? Estamos aquí también la delegación Iztapalapa. Estamos pues ahí tienen el encontronazo de dos mundos, ¿no? Sí, violencia en la mujer citadina, en la mujer urbana, en la mujer indígena, ahí está todo junto. Entonces estamos empezando a formar este proyecto de promotoras y pues necesitamos pues muchas cosas, ¿no? Pero realmente ahorita lo que nos importa son los talleres y pues canalizar a más compañeras para que vengan. Aquí tienes algo que siempre se necesita, alianzas, para que hoy antes de irse intercambien teléfonos, vean cómo pueden participar, ayudarse desde con experiencias hasta materiales, hasta especialistas. Y mucha suerte y larga vida a esta organización, sobre todo muchos resultados. Amiga, ¿su nombre? Mi nombre es Alberta García Mercado, yo vengo de una comunidad que se llama Macho de Agua, del estado de Michoacán, soy una mujer más agua. Cuéntanos, ¿tú sufriste violencia? Pues sí, pero hablar de violencia, pues para mí la palabra yo la cambiaría por maltrato. Porque allá en nuestras comunidades el simple hecho de decir violencia, pues la palabra no está muy bien explicada. Entonces, yo hoy me siento una mujer orgullosa, me siento una mujer empoderada, conocedora de mis derechos y trabajo en una casa de la mujer donde atiendo a mujeres que desconocen sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Decirles que no todas las mujeres indígenas somos analfabetas. También habemos mujeres profesionistas, pero que desafortunadamente llegamos a un mundo, como usted lo dijera, un mundo citadino, y entonces ahí somos discriminadas. Sí he sufrido violencia cuando he sido discriminada, he sufrido violencia cuando no conocía mis derechos. Ahora
estoy ayudando a que otras mujeres estén informadas, y yo no digo a formar mujeres porque no estamos deformadas, estamos desinformadas de nuestros derechos, y eso es lo que permite que nosotras suframos maltrato, porque no conocemos a los lugares a donde acudir, porque pensamos que es normal vivir así, porque el hombre cree que somos de su propiedad, porque además de habernos, nuestros ancestros o nuestras ancestras habernos transmitido saberes, también nos transmitieron esos usos que hoy se dicen abusos, y que nosotros debemos de saber cuáles cosas son las que nos limitan y cuáles cosas son las que nos empoderan a nosotras como mujeres. Compañera, muchísimas gracias. Tenemos el tiempo encima. A ver allá, mi querida Nora. Rosario Cruz dice, mi esposo me golpea, a lo mejor he tenido la culpa porque él se fue y se me hizo fácil aceptar otra pareja. Sin embargo, cada vez que viene a visitar a sus hijos, quiere tener relaciones sexuales, yo no quiero. El domingo fue la última vez que me pegó, levanté un acta y la licenciada me citó para el martes y no fue porque la amenazó con quitarle a sus hijos. Marta Tronco tiene algunas cosas que regalar y Marta Sánchez te piden que si le puedes decir qué hacer. Primero, por favor. Bueno, me parece que ya ha dado pasos, ¿no? El hecho de también el elegir una pareja es un derecho, la ausencia del hombre siempre es una cuestión complicada, todo el tema de la migración y de no tener a la pareja al lado. ¿Qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos? Con el derecho de ser persona y de tener también el placer, el deseo, la vida en pareja. Entonces a mí me parece que hay organizaciones, aparte de los gobiernos, hay organizaciones que pueden apoyarla un poco más. Si después entramos en contacto podemos recomendarle con quién ir para que pues haga un proceso acompañado, porque el acompañamiento es muy importante. Eso, el acompañamiento yo creo que nos va a ayudar, la información para salir de este meollo. Tengo aquí también a Yoliwani, ellas apoyan a mujeres embarazadas en desamparo para que puedan llamar, las canalizamos con todo gusto. Y en 10 segundos regalemos esto, por favor, Marta, porque se nos acabó el tiempo. Rápidamente para decirles que hicimos un rally, apostamos por los chavos y chavas del Politécnico, hicimos un rally 25N por la no violencia, en donde se hizo un rally de trabajo en equipo, se vio liderazgo y conocimiento sobre no violencia. Traemos camisetas para regalar. Muchísimas gracias y pues suerte, siempre hay esperanza de evolucionar como seres humanos reconociendo a la otredad.